Fuera de mi casa, las dos, ahora, los gritos de Marcela habían cortado el silencio de la tarde como cuchilladas. Su voz había resonado por toda la casa de la colonia San Rafael, donde los vecinos habían comenzado a asomarse por las ventanas para ver qué causaba tanto escándalo. Allí, parada en la entrada con una maleta pequeña y una mochila de dinosaurios, estaba doña Elena de 72 años, sosteniendo la mano temblorosa de su nieto Santiago de 9 años. «Abuela, ¿por qué nos está gritando la señora?», había preguntado Santiago con voz quebrada, sin entender por qué la esposa de su tío estaba echándolos a la calle. Elena había tratado de mantener la compostura frente al niño, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Marcela, por favor», había murmurado Elena con voz temblorosa, «no tenemos a dónde ir. Eso no es mi problema», había gritado Marcela señalando hacia la calle. «Esta casa es mía y de Rafael. Ustedes ya cumplieron su tiempo aquí». Rafael, el hijo de Elena, había estado parado detrás de su esposa con la cabeza baja, sin atreverse a defender a su propia madre y a su sobrino. «Tío Rafa», había dicho Santiago con lágrimas en los ojos, «¿por qué no nos defendes?». Pero Rafael no había levantado la vista del suelo. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa humillación no quedaría solo en familia. Lo que no imaginaban era que Marcela había estado grabando videos burlándose de Elena durante semanas, y esa misma noche los subiría a sus redes sociales para que todo México se riera de la abuela ridícula que habían echado de su casa. Y lo que absolutamente nadie podía anticipar era que Elena también tenía sus propios videos secretos. Grabaciones que convertirían la humillación más viral del año en la revelación más costosa de la historia familiar mexicana. Porque la mujer inútil que estaban echando con su nieto no era solo una abuela pobre, era la propietaria secreta de todo lo que esa familia creía poseer, y en menos de 48 horas, Rafael y Marcela descubrirían que habían grabado su propia destrucción, para entender cómo una mujer de 72 años y un niño de 9 habían llegado a ser echados como mendigos. Tenemos que regresar 3 meses atrás, cuando Elena había llegado a la puerta de Rafael con Santiago de la mano. «Hijo», había dicho Elena con lágrimas en los ojos, «necesitamos tu ayuda». Rafael había abierto la puerta con sorpresa. No veía a su madre desde hacía 2 años y nunca había conocido realmente a Santiago, el hijo de su hermana fallecida. «Mamá, ¿qué pasa? Se murió mi hija Carmen», había susurrado Elena. «Santiago se quedó solo, y yo ya no puedo vivir sola tampoco. No tenemos a dónde ir». Santiago se había escondido detrás de Elena, pequeño, asustado, cargando una mochila de dinosaurios que contenía todas sus pertenencias, y el papá del niño nunca estuvo presente. Carmen lo crió sola hasta que se enfermó. Rafael había mirado hacia dentro de la casa, donde Marcela los observaba con una expresión que no prometía nada bueno. «Mamá, nosotros no esperábamos esto. Hijo, solo necesitamos un lugar temporal mientras arreglo los papeles de Santiago y encuentro una solución». ¿Cuánto tiempo sería temporal? Elena había apretado la mano de Santiago. «Unos meses, hasta que pueda conseguir trabajo y una casa pequeña para nosotros dos». Rafael había vacilado. Su madre se veía frágil, cansada, muy envejecida desde la última vez que la había visto, y el niño parecía perdido en el mundo. «Está bien», había dicho finalmente, «pueden quedarse un tiempo». Pero Marcela había estado escuchando toda la conversación desde la cocina y ya había tomado su decisión. Esas 2 personas no iban a alterar la vida cómoda que había construido con Rafael. La primera semana había sido relativamente tranquila. Elena trataba de ayudar con la limpieza y la cocina, mientras Santiago se adaptaba lentamente a su nueva vida. Pero Marcela había comenzado a notar cosas que la molestaban profundamente. Elena conocía demasiado sobre la casa, como si hubiera estado ahí antes. Sabía exactamente dónde estaban guardados los documentos importantes, sabía el horario de todos los servicios, sabía detalles sobre las finanzas familiares que Rafael nunca le había contado. Rafael le había dicho a Marcela una noche, «Tu mamá sabe muchas cosas sobre nuestra vida privada». «¿Cómo qué?». «Ayer me preguntó cuándo vencía la hipoteca de la casa,
¿Y eso qué tiene de raro? Rafael, yo nunca le dije que la casa tuviera hipoteca. ¿Cómo lo sabe? Rafael había fruncido el ceño. Era cierto que Elena parecía saber muchas cosas que no debería saber. Pero lo que realmente había molestado a Marcela no era el conocimiento de Elena, sino la forma en que Santiago la defendía constantemente. El niño adoraba a su abuela con una devoción pura que hacía que Marcela se sintiera como una intrusa en su propia casa. Abuela Elena, ¿me enseñas a hacer tortillas? Claro, mi amor. Abuela Elena, ¿me cuentas un cuento antes de dormir? Por supuesto, Santiago. Abuela Elena, ¿por qué la señora Marcela siempre se ve molesta? Esa pregunta había sido el detonante. Marcela había decidido que no podía competir con la conexión entre Elena y Santiago, así que había comenzado su campaña para deshacerse de ambos. Pero lo que no sabía era que Elena había comenzado a grabar todas sus conversaciones desde la segunda semana. La primera humillación pública había llegado durante una cena familiar, cuando Rafael había invitado a algunos compañeros de trabajo. Marcela había insistido en que Elena y Santiago comieran en la cocina. ¿Por qué no pueden comer con nosotros?, había preguntado Rafael. Porque tus compañeros de trabajo son profesionales importantes y no necesitan ver esto. ¿Ver qué? Ver que tienes familia de carga viviendo en tu casa. Elena había escuchado la conversación desde la cocina, donde estaba preparando los platos para servir a los invitados. Santiago había estado sentado en una silla alta, comiendo en silencio cuando había preguntado con su voz de niño, «Abuela, ¿por qué no podemos comer con el tío Rafa?». Elena había mirado hacia el comedor, donde escuchaba las risas de los invitados, y había tomado una decisión que cambiaría todo. Había sacado su teléfono celular y había comenzado a grabar. Santiago había dicho en voz baja, «Vamos a documentar lo que está pasando aquí, ¿está bien?» «¿Documentar qué, abuela? ¿Cómo nos están tratando? Por si algún día necesitamos recordar la verdad». Santiago no había entendido completamente, pero había asentido. Elena había grabado audio de la conversación en el comedor, donde escuchaba a Marcela explicándoles a los invitados, «Sí, la suegra y el nieto están de paso. Es temporal hasta que encuentren su propio lugar». «¿Y cuándo será eso?», había preguntado uno de los invitados. «Pronto, esperamos», había respondido Marcela con una risa nerviosa. Pero Elena sabía que esa era la primera mentira de muchas que vendría. Esa misma noche, después de que los invitados se fueran, Elena había escuchado a Marcela y Rafael discutiendo en su habitación. «Rafael, esto no puede seguir así. ¿Qué cosa? Tu mamá está aquí desde hace un mes. ¿Cuándo se van a ir? Marcela necesita tiempo para arreglar sus papeles». «¿Qué papeles? Es una mujer de 70 años sin trabajo, sin casa, sin dinero. ¿Qué papeles va a arreglar?». Elena había grabado esa conversación también, y el niño había continuado Marcela, «Vamos a criarlo nosotros, porque eso es lo que está pasando. Es mi sobrino, Marcela. Es el hijo de tu hermana muerta que tú, Berlí, conocías. No es tu responsabilidad». «Berlí conocía», había susurrado Elena grabando. Rafael efectivamente había tenido muy poca relación con Carmen, pero Santiago no tenía la culpa de eso. Además, había agregado Marcela, «Tu mamá me da mala espina». «¿Por qué? Sabe cosas que no debería saber. Actúa como si fuera la dueña de esta casa». Elena había sonreído amargamente mientras grababa. Si Marcela supiera la ironía de esas palabras. Pero lo peor había comenzado la semana siguiente, cuando Marcela había decidido convertir sus quejas privadas en contenido público. Marcela había comenzado a subir videos a TikTok e Instagram burlándose de Elena, sin que Elena lo supiera al principio. El primer video había sido filmado secretamente mientras Elena trataba de usar la televisión inteligente. «Miren a mi suegra tratando de entender Netflix», había susurrado Marcela grabando mientras Elena luchaba con el control remoto. «Lleva una hora tratando de encontrar sus novelas». El video había conseguido 50.000 visualizaciones y cientos de comentarios riéndose de Elena. El segundo video había sido grabado mientras Elena trataba de ayudar a Santiago con su tarea en la tablet. «¿Por qué esta cosa no obedece?», había dicho Elena tocando la pantalla repetidamente. «Abuela, tienes que tocar suave», le había explicado Santiago con paciencia. Marcela había grabado todo desde la puerta, susurrando, «La abuela versus la tecnología». Round 15. Ese video había conseguido 80.000 visualizaciones.
El tercer video había sido más cruel. Elena había estado cocinando y había derramado un poco de aceite en la estufa, causando un poco de humo. «Dios mío», había gritado Elena tratando de limpiar el aceite. «Y así es como mi suegra casi quema la casa», había grabado Marcela. Todos los días una aventura nueva. Ese video había conseguido 120.000 visualizaciones y había comenzado a volverse viral. Los comentarios habían sido una mezcla de risas crueles y algunas voces defendiendo a Elena. «Jajaja, pobrecita abuelita. ¿Por qué grabas a tu suegra sin permiso? Está mal burlarse de los abuelos. Las suegras siempre causan problemas. Denúnciala por maltrato». Pero Marcela había ignorado los comentarios negativos y había seguido haciendo videos. Lo que no sabía era que Elena se había dado cuenta de lo que estaba pasando cuando una vecina le había mostrado los videos en su teléfono. «Doña Elena, ¿usted sabía que su nuera la está grabando y subiendo videos burlándose?» Elena había visto los videos con horror y humillación, pero también con una determinación fría que la vecina no había podido interpretar. «Gracias por decirme, señora García. ¿Va a hacer algo?» Elena había sonreído de una manera que había dado escalofríos a la vecina. «Voy a documentar todo muy bien». Esa noche, Elena había confrontado a Rafael sobre los videos. «Hijo, ¿sabías que Marcela me está grabando y burlándose de mí en internet?» Rafael había palidecido. ¿Qué? Elena le había mostrado los videos en su propio teléfono. Rafael había visto cómo su esposa se burlaba de su madre frente a cientos de miles de personas y había sentido una vergüenza profunda. «Mamá, yo no sabía que Marcela estaba haciendo esto. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» Rafael había guardado silencio porque la verdad era que no sabía qué hacer. «Hijo, tu esposa me está humillando públicamente. Voy a hablar con ella. ¿Y después qué? Después veremos». Elena había entendido que Rafael no tenía la fuerza para defender ni a ella ni a Santiago. Esa noche había tomado la decisión de intensificar sus propias grabaciones. Si Marcela quería guerra mediática, la iba a tener, pero Elena tenía armas que Marcela no podía ni imaginar. La situación había empeorado dramáticamente durante las siguientes 2 semanas. Marcela, envalentonada por el éxito viral de sus videos, había comenzado a humillar a Elena más abiertamente. Durante una comida, Elena había servido sopa que estaba un poco caliente. «Cuidado, Santiago», había dicho Elena, «está caliente». «Abuela, tú siempre dices que todo está caliente», había respondido Santiago con una sonrisa. Marcela había grabado la interacción y había susurrado para la cámara. «La abuela paranoica. Todo es peligroso para ella». Pero cuando Santiago había probado la sopa y se había quemado ligeramente la lengua, había comenzado a llorar. «Abuela, me quemé». Elena había corrido para darle agua fría y consolarlo. «Perdón, mi amor, perdón». Marcela había editado el video para que pareciera que Elena había lastimado a Santiago intencionalmente. El título había sido «Mi suegra lastima a mi sobrino y ni se da cuenta». Ese video había explotado con 300.000 visualizaciones y comentarios furiosos. «Esa señora es peligrosa. ¿Por qué no la sacan de la casa? Los niños no están seguros con ella. Llamen a servicios sociales». Elena había visto el video y había sentido una furia que no había experimentado en años. No solo Marcela la estaba humillando a ella, sino que estaba manipulando la imagen de Santiago para hacerla ver como una abuela negligente. «Santiago», le había dicho Elena esa noche, «necesito que entiendas algo muy importante». «¿Qué, abuela? La señora Marcela está grabando videos de nosotros y mintiendo sobre lo que pasa en esta casa». Santiago había fruncido su pequeño ceño. «¿Por qué mentiría? Porque quiere que la gente piense que somos malas personas para justificar echarnos de aquí». «¿Nos van a echar?» Elena había abrazado a Santiago. «No sé, mi amor. Pero si eso pasa, quiero que sepas que siempre vamos a estar juntos y que yo siempre te voy a cuidar. ¿Y el tío Rafa no nos va a defender?» Elena había mirado hacia la habitación donde Rafael y Marcela estaban viendo televisión. «El tío Rafa está en una situación muy difícil entre su esposa y su familia. Entonces estamos solos». Elena había sonreído y había sacado su teléfono. «No estamos solos, Santiago.
tenemos la verdad, y la verdad siempre es más poderosa que las mentiras. Esa noche Elena había comenzado a grabar no solo las conversaciones crueles de Marcela, sino también las veces que Santiago lloraba por las noches extrañando a su madre, las veces que pedía comida y Marcela le decía que ya había comido suficiente, las veces que Rafael ignoraba completamente al niño cuando llegaba del trabajo. Elena había documentado todo, la crueldad, la negligencia, la manipulación mediática, pero también había comenzado a hacer llamadas telefónicas muy específicas, llamadas que Marcela y Rafael no podían escuchar, llamadas que cambiarían absolutamente todo. La noche que finalmente habían sido echados, había comenzado con una discusión sobre la cena. Elena había cocinado chiles rellenos, uno de los platos favoritos de Rafael cuando era niño. ¡Qué rico huele!, había dicho Santiago cuando había llegado Rafael del trabajo. Tu abuela hizo chiles rellenos, había anunciado Santiago emocionado. Rafael había sonreído por primera vez en semanas. En serio, hace años que no como chiles rellenos como los de mi mamá. Pero cuando habían llegado a la mesa, Marcela había puesto cara de disgusto. ¿Qué es esa grasa? Chiles rellenos, había respondido Elena. Rafael, tú sabes que estoy tratando de comer saludable. Esto está lleno de aceite. Marcela, es solo una cena. Es la tercera vez esta semana que tu mamá cocina comida grasosa. No puede hacer una ensalada. Santiago había mirado entre los adultos, sintiendo la tensión. Abuela, hice algo malo pidiendo chiles rellenos. No, mi amor, no hiciste nada malo, pero Marcela había explotado. Eso, ahí está el problema. Tú siempre le dices que no hizo nada malo cuando claramente está causando problemas. Elena había mantenido la calma. ¿Qué problema está causando Santiago pidiendo la cena que cocinó su abuela? El problema es que ustedes dos actúan como si esta fuera su casa. Marcela, había intervenido Rafael, es solo cena. No es solo cena, Rafael, es todo. Tu mamá reorganiza mi cocina, el niño deja sus juguetes por toda la casa, ninguno de los dos respeta las reglas que hemos establecido. Santiago había comenzado a llorar silenciosamente. Elena había puesto su brazo alrededor del niño. Santiago, ve a tu cuarto. No, había gritado Marcela. No va a ir a su cuarto. Van a ir los dos a empacar sus cosas porque esto se acabó. Rafael había quedado paralizado. Había abierto la boca para defender a Santiago, pero la mirada furiosa de Marcela lo había silenciado antes de que pudiera pronunciar una palabra. Marcela, no, Rafael. Ya tomé la decisión. Se van esta noche. Esta noche, ¿a dónde van a ir? Eso no es nuestro problema. Elena había mirado a Rafael esperando que defendiera a su sobrino de 9 años, pero Rafael había bajado la cabeza. ¿En serio no vas a decir nada?, había preguntado Elena. Mamá, es complicado. Complicado echar a un niño de 9 años a la calle por la noche. Marcela había sacado su teléfono y había comenzado a grabar. Y así es como mi suegra manipula la situación, había susurrado para la cámara. Hace que mi esposo se sienta culpable por poner límites razonables. Elena había visto el teléfono y había entendido que esta humillación también iba a ser contenido viral. Pero en lugar de dejarse intimidar, había sonreído. Perfecto, había dicho Elena, sigue grabando. ¿Qué? Sigue grabando, Marcela. Asegúrate de que todo quede documentado. Elena había sacado su propio teléfono y había comenzado a grabar también. Mi nombre es Elena Morales y son las 8:30 de la noche. Mi nuera Marcela me está echando a mí y a mi nieto Santiago de 9 años de esta casa por cocinar chiles rellenos. No es por los chiles rellenos, había gritado Marcela. Entonces, ¿por qué es? Porque ustedes no respetan las reglas de esta casa. ¿Cuáles reglas específicamente hemos roto Santiago y yo? Marcela había comenzado a tartamudear, porque cuando Elena había puesto la pregunta en términos específicos, se había dado cuenta de que sus quejas sonaban triviales. Ustedes actúan como si fueran los dueños. ¿Cómo actuamos como dueños? Tú sabes demasiado sobre esta casa. Elena había sonreído de una manera que había puesto nerviosa a Marcela. Saber demasiado sobre esta casa es motivo para echar a un niño de 9 años a la calle. No los estoy echando a la calle. Les estoy pidiendo que encuentren su propio lugar. Esta noche pueden ir a un hotel. ¿Con qué dinero? Marcela se había quedado sin respuestas.
Elena había volteado hacia Rafael. «Hijo, ¿realmente vas a permitir que tu esposa eche a tu sobrino de 9 años a la calle por la noche?» Rafael había mirado entre su madre y su esposa, paralizado por el conflicto. «Mamá, pueden quedarse en un hotel esta noche y mañana buscamos una solución». Elena había sentido que se le rompía el corazón. «¿Me estás diciendo que prefieres mandar a tu sobrino huérfano a un hotel que pedirle a tu esposa que tenga un poco de compasión?» «No es eso. Entonces, ¿qué es?» Rafael no había podido responder. Elena había guardado su teléfono y había tomado a Santiago de la mano. «Vamos, mi amor, vamos a empacar. ¿A dónde vamos a ir, abuela?» «Ya veremos, Santiago, ya veremos». Mientras empacaban, Elena había hecho una llamada telefónica muy específica. «Licenciado Martínez, soy Elena Morales. Necesito que active el plan que discutimos la semana pasada». «¿Está segura, señora Elena?» «Completamente segura. Es hora de que se conozca la verdad». Elena y Santiago habían caminado por las calles oscuras de la colonia San Rafael con sus maletas, buscando un lugar donde pasar la noche. El primer hotel al que habían ido estaba lleno. El segundo era demasiado caro para el dinero efectivo que Elena llevaba. Finalmente habían encontrado un motel pequeño y humilde donde habían podido conseguir una habitación por una noche. Santiago se había sentado en la cama pequeña y dura, abrazando su almohada de dinosaurios, y había comenzado a llorar. «Abuela, ¿hice algo malo?» Elena se había sentado junto a él y lo había abrazado. «No, mi amor, no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué la señora Marcela nos echó?» Elena había debatido internamente qué tanto le podía explicar a un niño de 9 años. «Santiago, a veces los adultos toman decisiones que no son justas. ¿El tío Rafa también cree que somos malos?» Elena había sentido una punzada de dolor. «El tío Rafa está confundido, mi amor. ¿Vamos a tener que vivir en hoteles para siempre?» Elena había abrazado más fuerte a Santiago. «No, mi amor. Mañana todo va a cambiar». «¿Cómo?» Elena había sonreído, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de determinación fría, porque mañana la verdad va a salir a la luz. Esa noche Santiago había llorado durante 1 hora antes de dormirse, extrañando su cama, extrañando la casa que había comenzado a sentir como hogar, sin entender por qué los adultos podían ser tan crueles. Elena había estado despierta toda la noche, no de tristeza, sino preparando mentalmente lo que iba a hacer al día siguiente. Había revisado todos los videos que había grabado secretamente durante los últimos 3 meses. Videos de Marcela burlándose de ella en privado, videos de Rafael ignorando a Santiago, videos de conversaciones donde planificaban cómo deshacerse de ella y del niño, y lo más importante, videos de las llamadas telefónicas que había hecho durante las últimas semanas. A las 6 de la mañana, Elena había recibido la llamada que había estado esperando. «Señora Elena, todo está listo. ¿Quiere que procedamos?» «Sí, es hora». Al día siguiente, cuando Rafael había ido al motel para buscar a Elena y Santiago, había encontrado la habitación vacía. «¿A qué hora se fueron?», le había preguntado al recepcionista. Muy temprano, como a las 6 am, una señora elegante vino por ellos en un carro muy bonito. Una señora elegante, sí, bien vestida, parecía abogada o algo así. Rafael había llamado al teléfono de Elena, pero estaba apagado. Había regresado a su casa confundido y preocupado. «¿Los encontraste?», había preguntado Marcela. «No están, desaparecieron». «¿Cómo que desaparecieron? Alguien fue por ellos muy temprano». Marcela había sentido una extraña inquietud, pero también alivio. Bueno, problema resuelto. Pero Rafael había comenzado a sentirse mal por la forma en que habían tratado a Santiago. «Marcela, Santiago es solo un niño. Era solo un niño que no era nuestro problema. Era mi sobrino. Era el hijo de tu hermana que tú, Berly, conocías». Rafael había comenzado a cuestionar si habían hecho lo correcto, pero Marcela había estado más preocupada por aprovechar la situación para contenido viral. Esa noche había subido un video titulado Update, la suegra se fue sola con el nieto. «Buenas noticias, familia de TikTok», había dicho Marcela sonriendo a la cámara. «La situación se resolvió. Mi suegra finalmente entendió que necesitaba encontrar su propio lugar y se fue con el niño esta mañana. Espero que encuentren un lugar donde sean felices y donde puedan vivir según sus propias reglas».
El video había explotado con 500.000 visualizaciones y miles de comentarios, muchos apoyando a Marcela por poner límites saludables, pero algunos comentarios habían sido más críticos. ¿Echaste a un niño de 9 años? Esto no se ve bien, y si no tienen a dónde ir, ¿no te importa la seguridad del niño? Marcela había respondido a algunos comentarios. No los eché, ellos eligieron irse. Pero la verdad era que Rafael y Marcela no tenían idea de dónde estaban Elena y Santiago, y no tenían idea de lo que Elena había estado planeando durante todas esas semanas de humillación. Durante los siguientes 3 días, Rafael había tratado de contactar a Elena sin éxito. Había llamado a los pocos familiares que conocía, pero nadie sabía nada. Había ido a hospitales, pensando que tal vez Elena se había enfermado. Había reportado su desaparición a la policía, pero le habían dicho que como no había sido secuestro, tenía que esperar más tiempo. Marcela había interpretado el silencio como confirmación de que había hecho lo correcto. ¿Ves? Se fueron y están bien. Si hubiera pasado algo malo, ya lo sabríamos. Pero Rafael había comenzado a tener pesadillas sobre Santiago llorando, solo, sin saber dónde estaba su abuela. El 4.º día, todo había comenzado a cambiar. El 4.º día después de la desaparición, Rafael había recibido una llamada inesperada en su trabajo. «Señor Rafael Morales, sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez del despacho jurídico Martínez y Asociados. Necesito hablar con usted sobre una propiedad». «¿Qué propiedad?» «La casa donde usted vive actualmente». Rafael había sentido confusión. «¿Qué pasa con mi casa?» «Señor, según nuestros registros, usted no es el propietario de esa casa». «¿Cómo? Yo tengo escrituras. Las escrituras están a nombre de Elena Morales». Rafael había sentido que el piso se movía bajo sus pies. «Eso es imposible. Yo compré esa casa con mi crédito hipotecario. Señor Morales, ¿podría venir a mi oficina? Hay documentos que necesita ver». Rafael había salido del trabajo inmediatamente y había ido al despacho jurídico. El licenciado Martínez le había mostrado documentos que no podía creer. «Señor Morales, la casa donde usted vive fue comprada en 2018 por Elena Morales. ¿Con qué dinero? Eso no puedo revelarlo por confidencialidad cliente-abogado, pero yo pago hipoteca mensualmente. Usted paga hipoteca de una casa que técnicamente no le pertenece». Rafael había revisado las escrituras. Era verdad, el nombre en todos los documentos legales era Elena Morales. ¿Por qué mi madre nunca me dijo esto? Eso tendría que preguntárselo a ella. No sé dónde está. El licenciado había sonreído de manera extraña. «Yo sí sé dónde está. ¿Puede decirme?» «No puedo darle información específica, pero puedo decirle que está bien, que Santiago está bien y que pronto van a tener noticias de ellos». Rafael había salido de la oficina completamente confundido. ¿Su madre era la dueña real de su casa? ¿Por qué nunca se lo había dicho? ¿Y dónde estaban ella y Santiago? Cuando había llegado a casa, Marcela estaba haciendo otro video para TikTok. Día 4 sin la suegra. Había estado diciendo a la cámara: «La casa se siente tan tranquila y organizada. A veces las decisiones difíciles son las mejores decisiones». Rafael había interrumpido la grabación. «Marcela, necesitamos hablar». «¿Qué pasa? ¿Ya encontraste a tu mamá?» «Marcela, tú sabías que mi mamá es la dueña de esta casa». Marcela había dejado de sonreír. «¿Qué estás diciendo?» Rafael le había mostrado las escrituras. Marcela había leído los documentos con ojos cada vez más grandes. «Esto debe ser un error». «No es un error. Fui al despacho jurídico. Es real. Entonces, ¿de quién es la casa?» «De mi mamá, Elena Morales». Marcela había comenzado a entender las implicaciones. Eso significa que echamos de su propia casa a la dueña legal de la propiedad». Marcela había palidecido completamente. «Rafael, ¿qué vamos a hacer?» «No sé, pero tenemos que encontrarla y explicar que no sabíamos». Esa noche ninguno de los dos había podido dormir, y lo que no sabían era que al día siguiente recibirían la visita que cambiaría sus vidas para siempre. El 5.º día, a las 10 de la mañana, Rafael y Marcela habían escuchado el timbre de la casa. Cuando Rafael había abierto la puerta, había encontrado a Elena parada con Santiago de la mano, pero no se veían como la abuela pobre y el niño abandonado que habían echado 5 días antes.
Elena llevaba un traje elegante, azul marino y zapatos nuevos. Santiago llevaba ropa nueva y una mochila nueva, ya no la de dinosaurios. Detrás de ellos había una mujer joven con portafolios y una cámara profesional. Hola, Rafael. Mamá, ¿dónde estuvieron? Estaba preocupadísimo. Estuvimos arreglando algunos asuntos legales. Elena había señalado a la mujer joven. Ella es la licenciada Rodríguez, mi representante legal. Y ella es Sofía, periodista de investigación. Rafael había mirado con confusión a las dos mujeres. ¿Para qué necesitas representante legal y periodista? Elena había sonreído, pero no era la sonrisa cariñosa de abuela. Era la sonrisa de alguien que tenía el control absoluto de la situación. Porque vengo a recuperar mi propiedad. ¿Qué propiedad? Esta casa. Mi casa. Marcela había aparecido detrás de Rafael. Había visto a las mujeres profesionales y había entendido inmediatamente que algo muy serio estaba pasando. ¿Podemos entrar?, había preguntado Elena. Tengo muchas cosas que mostrarles. Rafael había abierto la puerta y todos habían entrado a la sala. Elena se había sentado en el sofá como si fuera la dueña del lugar, porque técnicamente lo era. Rafael, Marcela, quiero que vean algo. Elena había sacado una tablet y había comenzado a reproducir videos. Los primeros videos eran los que Marcela había subido a TikTok burlándose de Elena. Estos son los videos que Marcela subió a redes sociales humillándome públicamente. Marcela había comenzado a sudar. Esos videos eran solo entretenimiento, había completado Elena. Lo sé. Diversión a costa de una anciana de 72 años. Elena había cambiado a otros videos, pero estos son los videos que yo grabé en secreto. En la pantalla habían comenzado a reproducirse conversaciones privadas entre Rafael y Marcela, planificando cómo deshacerse de Elena y Santiago. Tu mamá me da mala espina. Barely conocía a tu hermana muerta. No es tu responsabilidad. Que busque ayuda profesional. Rafael había escuchado sus propias palabras y había sentido vergüenza. Mamá, había dicho Elena, no hemos llegado a la mejor parte. El siguiente video había mostrado a Marcela hablando con sus seguidores de TikTok sobre límites saludables, mientras Elena y Santiago habían estado durmiendo en un motel barato. Y había dicho Elena, es mi video favorito. En la pantalla había aparecido Marcela, grabando el video donde había dicho que Elena actuaba como dueña de la casa. Actúa como si fuera la dueña de esta casa, había dicho Marcela en el video. Elena había pausado la reproducción. ¿Saben por qué esa declaración es tan interesante? Elena había sacado las escrituras de la casa y las había puesto sobre la mesa de centro. Porque yo soy la dueña de esta casa. Rafael había mirado las escrituras que ya conocía. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque quería ver cómo me tratarían si pensaran que era pobre y dependiente. Elena había volteado hacia Marcela. Quería ver si me tratarían con respeto por ser un ser humano y la abuela de Santiago, o solo si pensaran que tenía dinero. Mamá, había dicho Rafael. Nosotros nunca. Elena había levantado la mano. Rafael, tú permitiste que tu esposa me echara de mi propia casa con un niño de 9 años por la noche. La periodista había comenzado a tomar notas. Y tu esposa, había continuado Elena volteando hacia Marcela, me grabó sin permiso, me humilló públicamente y mintió sobre mi relación con Santiago para conseguir views en redes sociales. Marcela había comenzado a llorar. Yo no sabía que era su casa. Pero sabías que era un ser humano que merecía respeto básico. Elena había sacado más documentos. ¿Saben qué más descubrieron mis abogados mientras investigaban? Elena había mostrado estados de cuenta bancarios. Los pagos de hipoteca que ustedes hacen mensualmente no van al banco. ¿A dónde van?, había preguntado Rafael. Van a mi cuenta personal. Yo pago la hipoteca real de la casa desde hace años. Ustedes me han estado pagando renta sin saberlo. Rafael y Marcela habían quedado en shock, pero eso significa que había comenzado Marcela. Eso significa que yo he sido su casera durante años y ustedes me echaron de mi propia propiedad. La licenciada Rodríguez había sacado documentos legales. Señora Marcela, señor Rafael, están recibiendo una notificación legal de desalojo. Desalojo, tienen 30 días para desocupar la propiedad.
Marcela había comenzado a hiperventilar. No pueden hacer eso. Vivimos aquí. Ustedes vivían aquí por la generosidad de Elena Morales. Generosidad que terminó cuando me echaron a la calle con Santiago. Rafael había mirado a Santiago, que había estado en silencio durante toda la conversación. Santiago, ¿estás bien? Santiago se había escondido detrás de Elena. El niño ya no confía en ustedes, había explicado Elena. Durmió 5 noches preguntándose por qué los adultos en los que confiaba lo habían rechazado. La periodista había comenzado a grabar con la cámara. Señora Elena, ¿puede contar para nuestros televidentes qué pasó? Elena había mirado directamente a la cámara. Mi nombre es Elena Morales, tengo 72 años. Mi nuera me echó de mi propia casa junto con mi nieto de 9 años porque cocinaba comida grasosa. ¿Y ahora qué va a pasar? Elena había sonreído. Ahora van a aprender que las consecuencias de tratar mal a la familia no siempre llegan cuando las esperas, pero siempre llegan. La casa quedó en silencio después de que la periodista apagó la cámara. Marcela ya no gritaba, ya no discutía, solo estaba sentada, con el rostro pálido, mirando las maletas que ahora tendría que preparar. Yo no pensé que llegaría a esto, susurró. Elena la observó sin odio pero sin suavidad. Las decisiones pequeñas se acumulan, respondió, y un día presentan la cuenta. Rafael dio un paso al frente. Mamá, lo siento, fallé como hijo, fallé como tío. Su voz se quebró. Si pudiera volver atrás, no habría guardado silencio. Elena lo miró en silencio durante unos segundos largos. Hay cosas que sí pueden cambiarse, dijo con calma, pero lo que un niño siente cuando lo rechazan, eso deja huella. Rafael bajó la mirada, incapaz de responder. Santiago apretó la mano de su abuela. Abuela, ¿nos vamos a quedar aquí? Elena recorrió la sala con la mirada. Las paredes guardaban recuerdos, pero también heridas. No, mi amor, respondió suavemente, vamos a empezar en otro lugar. Marcela levantó la cabeza sorprendida. No quiere quedarse si la casa es suya. Elena negó despacio. Recuperar una propiedad es fácil. Recuperar la confianza, no. Rafael habló casi en susurro. No hay nada que podamos hacer. Elena respiró hondo antes de responder. Sí hay algo que pueden hacer. Aprender. Se levantó despacio, sin soltar la mano de Santiago. Podría publicar cada grabación que tengo. Podría destruir su reputación en redes en cuestión de horas. El silencio cayó como una losa. Pero eso no arreglaría nada, continuó. El daño ya está hecho. Y yo no busco venganza. Miró a Santiago y apretó su mano con ternura. Tendrán 30 días, no para sufrir, sino para entender lo que significa empezar de cero, para aprender que el respeto no depende del dinero ni de quién firma las escrituras. Marcela rompió en llanto. Lo siento, Elena negó suavemente. No me lo digas a mí. Recuérdalo cuando tengas poder sobre alguien más vulnerable. Caminó hacia la puerta con Santiago. Antes de salir, se detuvo y volteó una última vez. Algunas familias se rompen por orgullo, otras cambian cuando entienden el daño que causaron y aceptan las consecuencias. La puerta se cerró lentamente. No hubo ganadores esa mañana, solo lecciones que ninguno olvidaría. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Elena fue demasiado dura, o Marcela y Rafael merecían exactamente lo que recibieron? Algunos dirán que Elena era calculadora y fría, otros dirán que solo protegió a Santiago como debía. ¿De qué lado estás realmente? Porque esta historia nos enseña algo importante. La familia no es solo amor incondicional, también es respeto, protección y consecuencias cuando esos valores se rompen. A veces la verdad no destruye, solo revela quiénes éramos realmente. ¿Tú qué habrías hecho en lugar de Elena? Comenta abajo y dime, ¿te ama Elena? ¿Te ama Marcela? ¿O crees que todos cometieron errores? Si esta historia te hizo cuestionar todo, suscríbete al canal porque la próxima historia podría dividir aún más opiniones. Que Dios nos ayude a encontrar el equilibrio entre la justicia y la compasión y que nos dé sabiduría para proteger a los más vulnerables sin convertirnos en personas crueles. Nos vemos en la próxima historia.